Bueno, muchachos, les voy a explicar búsqueda por amplitud y búsqueda por profundidad. Es una estrategia para encontrar nodos, a encontrar un nodo, para encontrar el camino un nodo dado, ¿cierto? Desde un punto de inicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen este grafo, por ejemplo, ¿cierto? Pongamos una pata de caballo por acá, otro bebé por aquí y un nene por acá. Listo. Entonces, A, B, C, D, E, F, G, H. Entonces, muchachos, la búsqueda por amplitud y profundidad yo se las voy a explicar desde el punto de vista de implementación, ¿sí? La búsqueda por profundidad trata de buscar por un solo ramal hasta encontrar el nodo deseado. Y la búsqueda por amplitud trata de mirar del orden de los vecinos, o sea, mis adyacentes, luego los adyacentes a mis adyacentes y así sucesivamente. Entonces, muchachos, la búsqueda por amplitud yo la puedo implementar es con una pila, ¿sí? Voy a ir desde A hasta H, ¿cierto? Quiero buscar H. Entonces, ¿qué vamos, muchachos? Inicialmente en la pila tengo A. Yo les hago una pregunta. ¿A es mi destino? Entonces, sí, saco A y agrego a sus adyacentes a la pila. ¿Cuáles son sus adyacentes a A? D, C, B y G. Bien, muchachos. D, C, B y G. ¿Cierto? Ahora bien, muchachos. Ah, no, perdón. Esto se implementa es con una cola, qué pena. El otro se implementa es con una pila. ¿Tiene mucho calor? Sí. Entonces, muchachos, yo cojo D. ¿D es mi destino? No. C, B y G. ¿Quiénes son los vecinos de G? De D. E y F. Entonces los agrego al final de la pila. ¿Y saco a quién? B, de la cola. ¿Y saco a D? Luego, ¿qué pasa acá, muchachos? Voy a sacar a C. Entonces, ¿qué me queda? B, G, E, F. ¿Quiénes son? Sí, estoy bien. ¿Quiénes son los adyacentes de C? Todos los que haya, así se repitan. Serían C. C es el que... No, pero... Muchachos, ¿cómo les explico? Se toman todos los vecinos igual normal. ¿Sí me siguen allí? Menos los que hemos explorado. Venga un momento. Ya aquí expandí D, ¿no? ¿Quién es el otro vecino? Me falta quién. A. ¿Sí me siguen allí? Indistintamente. O sea, empezamos por A, ¿cierto? Lo sacamos. ¿Quiénes son los vecinos de D, C, B y G? Ahora, saco D, porque D no es mi destino. Entonces saco C, ¿cierto? BG, que es lo que hay, y luego le pego E, F y A. ¿Estamos ahí? Luego, ¿a quién miramos? A C, que es este. Expandimos C. C es nuestro destino. ¿Quiénes son los vecinos de C? A, B, F. Sí, está bien. Recuerden que voy agregando, estos son los de C. ¿Sí? Bien, muchachos, ¿cuál sigue? B. Uy, esto va a salir larguísimo. Entonces, sigue G, E, F, A, B y F. ¿Quiénes son los vecinos de B?
AC, F. ¿Estamos ahí? ACF. Son los vecinos de B. ¿Me falta alguno? Vecinos de B. Luego, ¿quién sacamos? AG. Ya van a darse cuenta que esto da algo largo. Entonces sacamos AG. Entonces, ¿quién me queda? E, F, AA, B, F, A, C, F. Sí, yo sé que es tonto que vuelva al mismo nodo, pero así funciona el algoritmo. Entonces expandimos G. ¿Quién? ¿Dónde está G? FA. ¿AFH? Sí. A, FI, H. Entonces, muchachos, imagínense qué faltaría recorrer acá para llegar al H. Tendría que explorar este, agregar al final, explorar este, agregar al final, explorar este, agregar al final. Tendría que, hasta que finalmente encuentre H. Tendría que hacer muchas más iteraciones. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Este tipo de algoritmo, ¿cierto?, va agregando los nodos respectivamente al final de la cola. O sea, coge, muchachos, ¿por qué exploración por amplitud? Observen. ¿Qué es el primero que se explora? Mi A, ¿cierto? Luego, ¿a quién explora? A D, luego a C, B, ¿cierto? Digamos que se repiten varios, pero eventualmente va a explorar a E, a F, a G y finalmente a H. ¿Sí? O sea, va explorando por adyacencia. Primero mis adyacentes y luego los adyacentes a mis. Ese funciona el algoritmo de amplitud. Luego el algoritmo de búsqueda por profundidad se va por un ramal hasta donde no pueda profundizar más. El algoritmo de búsqueda por profundidad puede quedarse en un ciclo, ¿sí? Puede pasar. Entonces, muchachos, vamos a ir desde A hasta ¿dónde? Hasta G. Entonces, de nuevo, ¿quiénes son los vecinos de A? Sería B, G, B. Entonces, muchachos, hay una cosa que debo aclararles. En el algoritmo de búsqueda por amplitud no importa el orden en que usted los expanda, pero en el de profundidad sí importa. Entonces, ¿a quién le damos prioridad? ¿A los que están a la izquierda o a los que están a la derecha? O por letra. Ya sabemos que, ¿quiénes son los vecinos de A? D, C, B y G. ¿A quién le damos prioridad? ¿A la letra o al lugar? ¿Cómo? Al lugar. Entonces, ¿primero la D o primero la D? G. Primero la D, para ser malos. D, C, B y G. Observen que los estoy haciendo así. Luego, ¿a quién expando? A D, ¿cierto? Expando a D. Entonces, ¿qué me va a quedar? C, B y G. ¿Quiénes son los hijos de D? B, ¿quiénes son los vecinos de D? E, F y A. Entonces se meten así: E, F y A. Y luego C, B, G. ¿Qué observan aquí? Los puse primero. Entonces el primero van a ver que él va explorando un ramal de esta. ¿Sí lo ven? Va explorando una sola vía. A diferencia del de amplitud, que lo que hace es mirar por nivel. ¿Sí lo ven así? Ya igual cuando vean árboles, esto es mucho más sencillo que con grafos. Ahora bien, muchachos, EFA, ¿cierto? Ahora bien, ¿a quién expando acá? A E. ¿Y a E quiénes van a ser? ¿Va a ser primero H y después? D. HD, luego FA, C, B, G. ¿Y luego qué pasa aquí? H. Entonces la búsqueda por amplitud es más lenta, pero es más segura. Lo que pasa es que esto podría entrar en un ciclo. Por ejemplo, ¿qué pasa si de E, ¿cierto? Yo en su lugar de E escogiera D y luego de volviera a escoger a E? Queda un bucle infinito. O sea, la búsqueda por profundidad puede caer en bucles. ¿Sí? Eso es uno de los peligros. ¿Y se implementa con qué? Con una pila. Y la búsqueda por amplitud se implementa con una cola. Ahí les expliqué, eso es lo que tienen que implementar. Igual aquí está explicado, ¿cierto? Aquí está explicado pues de esa manera, ¿sí? Entonces, muchachos,
Sí, esto es lo general de esto. Aquí está explicado lo de la pila, tranquilos. Lo de la pila y la cola. ¿Tienen preguntas sobre esto? Es que la verdad puedo resumir esto en esta simple rata. Lo resumo así porque eso va dentro del taller, ¿cierto? Ya ustedes ven el video y lo implementan. Igual ustedes tienen allí la diapositiva para verlo. ¿Preguntas, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bonito? Muchachos, ¿está bien? Con esto les dije que iba a pasar volado, ¿sí? Bueno, muchachos.